Listos. Buenas noches, camaradas, compañeros que nos escuchan, en vivo y también los que nos siguen y nos van a escuchar en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Por favor, denle suscripción, denle like. Este, bueno, pues hoy nos vamos a acercar a uno de los temas más espinosos de la política de coyuntura nacional dentro del partido de Morena, y es justamente el plan C de AMLO, ¿no? Me parece que pocos lo han radiografiado bien. Se ha especulado mucho de qué es lo que se trata el plan C. Y bueno, para introducir el tema, nos va a ayudar nuestro compañero Edgar. Y bueno, pues le pasamos el micrófono. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, compañera. Buenas noches a todos. Pues bien, pues sí, el día de hoy vamos a tocar este tema acerca del plan C de Andrés Manuel. El plan C consiste pues en dar el voto masivo por Morena en las próximas elecciones de 2024. Ya lo ha mencionado Andrés Manuel, la idea es que Morena se lleve pues el carro completo, pero aquí sí nos gustaría primero dar un poquito el contexto. Eh, Cuando llega Andrés Manuel López Obrador, pues se empieza a hacer una serie de reformas de todo tipo, algunas constitucionales, y en el camino pues se ha venido enfrentando a que pues sí, algunas han sido aprobadas, pero otras más han sido rechazadas en las cámaras y algunas otras han sido rechazadas en la Suprema Corte de Justicia, como es el caso de la reforma eléctrica y el caso de la reforma electoral, que eran dos reformas fundamentales y pues la rechazan en la Suprema Corte. Hay que recordar que la reforma electoral, Andrés Manuel plantea una reforma electoral y no se aprueba en las cámaras, entonces saca una reforma con llamada una plan B, de reforma un poquito más moderada, un poquito más light, y aún así, ¿no? La reforma simplemente fue rechazada. Entonces, si bien es cierto, Andrés Manuel ha hecho una serie de reformas constitucionales, eh, han faltado algunas que parecen fundamentales. Y este tipo de reformas constitucionales se necesita, pues no solamente la mayoría calificada, bueno, no solamente la mayoría simple, sino tener la mayoría calificada en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es decir, dos terceras partes. Entonces, ante esta necesidad, pues surge la idea de Andrés Manuel de pues decir, tenemos pues ahora el plan C, de que en estas nuevas elecciones, pues precisamente se vote pues carro completo por Morena para lograr esa mayoría calificada. Y Andrés Manuel, antes de irse, su periodo acaba el 1 de octubre. La nueva Cámara de Diputados entraría en sesiones en septiembre, pues estarían presentando toda esta serie de reformas, aunque a lo mejor no lo termine Andrés Manuel, pues vendría a lo mejor Claudia Sheinbaum y pues toda la mayoría de Morena para seguir aprobando todas este tipo de reformas, ¿no? Que son muy necesarias. Andrés Manuel ha dicho que el 5 de febrero, de hecho lo dijo apenas hace unos días, este 5 de febrero también va a presentar una serie de reformas constitucionales, y a lo mejor en algunas de esas, pues el PRI, ¿no? Se suma, ¿no? Que ya sabemos que lo hacen porque vienen elecciones, ¿no? Son populachones. eh, pero la situación es de que sí es muy necesario, ¿no? Aprobar toda esta serie de reformas constitucionales que lo hemos visto, o sea, se enfrentan al boicoteo pues de la oposición, y no solamente al boicoteo de la oposición, sino al boicoteo de la Suprema Corte de Justicia, o sea, simplemente no dejan avanzar a Andrés Manuel.
Lo que plantea Andrés Manuel, al mínimo antes de irse él, es sacar algunas reformas como eliminar los organismos autónomos. Ya en las mañaneras ha hecho Andrés Manuel ahí con datos y todo ha explicado cómo este tipo de organismos autónomos es un despilfarro de recursos y no sirven para absolutamente nada, ¿no? Estos organismos autónomos, ¿no? Supuestamente autónomos. Y otra cosa que desea Andrés Manuel o que quiere plantear antes de salirse, pues es la elección de los ministros de la Suprema Corte, pues a través del voto popular. O sea, porque si se dan cuenta, pues siguen obedeciendo a intereses pues partidistas muy, muy concretos, ¿no? La Suprema Corte. Entonces, sin duda sería un avance muy, muy importante. Y además, pues también plantea hacer algunas reformas, ¿no? En cuanto a las leyes laborales, la cuestión de las pensiones, que también quiere hacer una reforma para que los trabajadores se pensionen con el 100%, ¿no? De su salario. Ya se ha explicado muchas veces en las mañaneras. Y bueno, también creo que está el caso de la Guardia Nacional, que también fue rechazado por la Suprema Corte, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues es necesario darle un voto masivo a Morena en las próximas elecciones, ya que de lo contrario, pues este tipo de reformas no avanzarían, ¿no? O sea, yo creo que aparentemente podría ser un plan muy, muy simple, que pues obviamente todos estamos de acuerdo en darle el voto masivo por Morena y luchar porque se den ese tipo o porque Morena obtenga la mayoría calificada en las cámaras y antes de que se vaya Andrés Manuel, pues se saquen el mayor número de candidatos posibles, ¿no? O de mayoría posible. Sin embargo, hay una peculiaridad, ¿no? A lo interno de Morena. O sea, que al interno de Morena, los candidatos o quienes van a representar esos candidatos, pues también está causando mucho ruido. O sea, yo creo que para las masas y para en general a todos nos queda muy claro el voto masivo por Morena, ¿no? Sin lugar a dudas, pero hay una situación que al frente de los cargos públicos o al frente de las candidaturas de Morena, pues se están infiltrando una serie de personajes que son expriistas, hispanistas, muchos personajes que incluso aprobaron las reformas neoliberales en los periodos recientes, ¿no? Con Calderón y Peña Nieto, pues ahora están metidos dentro de Morena y es muy probable que sean próximos candidatos por parte de Morena, ¿no? O sea, la misma élite política que nos metió en este tipo de problemas económicos, pues ahora plantea remediarlos, ¿no? Y se disfrazan de color de guinda. Entonces, esta situación pues ha causado mucho descontento dentro de las bases, ¿no? O sea, ¿por qué se permite este tipo de personajes? O sea, hay personajes realmente grotescos dentro de los que se están integrando, o sea, hay personajes que hablaban pestes de Andrés Manuel hace apenas 3 años, en el periodo del 2021 para acá, ahora ya están con colores guindas, ¿no? Muy comprometidos, según ellos, con Morena, ¿no? Entonces, pues esto causa una serie de desconfianza hacia la base, porque finalmente son chapulines de la política, ¿no? Que así como están en Morena, saltan al PRI, regresan al PAN, se andan oscilando en todos los partidos políticos, ¿no? Sin ningún tipo de ideología, bajo acuerdos completamente pragmáticos. ¿Y quién elige este tipo de personajes, ¿no? Al interior de Morena, pues curiosamente se abrió una comisión nacional de elecciones integrada por 5 personas. Integrada bueno, aquí lo tengo, ¿no? Lo busqué ahí en la página de Morena, y está integrada por Mario Delgado, por Citlali Hernández, ¿no? Y otros personajes, Esther Gómez, Guadalupe Ramos, José Peña, ¿no? Alejandro Peña, mejor conocido.
cinco personajes que van a decidir las candidaturas de alrededor 3,000 posiciones políticas en el 2024, ¿no? Es obvio que eso logísticamente es imposible, que tú elijas o que estés revisando los perfiles, ¿no? de todas las candidaturas, porque no solamente se van a abrir los procesos de las diputaciones federales, también las diputaciones locales en varios estados, gobernaturas, en la Ciudad de México, jefatura de gobierno, alcaldías, es decir, demasiados, ¿no? Demasiado, puestos de elección popular y que cinco personas sean las que van a elegir a todos esos candidatos, ¿no? Aparentemente se ha abierto un proceso de encuestas, ¿no? Pero la realidad es que también esto de las encuestas es una completa farsa, ¿no? O sea, no en todos los lugares donde va a haber elecciones se van a abrir encuestas, se van a designar candidatos únicos por elección de esta comisión de elecciones. Eh, Logísticamente dicen que es imposible abrir las encuestas porque generaría dinero, a lo mejor se abren en lugares donde de hayan grupos muy fuertes, ¿no? Disputándose el poder, ¿no? Así como el caso de la Ciudad de México, que pues, estaba Harfuch y Clara Brugada, que eran grupos muy fuertes disputándose la candidatura, pues a lo mejor ahí hubo encuestas, ¿no? Pero la verdad es que no va a haber encuestas en muchos lugares, ¿no? Van a ser designación de candidatos únicos. También queda mencionar que en el caso de las tómbolas, que muchas candidaturas o las elecciones de los plurinominales, regidurías se daban por tómbolas. En el periodo pasado, en el 2021, por cuestiones de COVID, se hicieron las tómbolas, pero eran una completa farsa también, ¿no? Porque la comisión de elecciones se reservaba los primeros 10 lugares, los que tenían posibilidades de ganar fueron electos por ellos, o sea, las tómbolas fueron una completa farsa, ¿no? Donde metieron una bolita, ¿no? Bolitas como de 4,000 lugares, pero al final ellos ya tenían decidido todo. Es decir, dentro de Morena, pues no existe una democracia interna, ¿no? La realidad es que los candidatos tendrían que haber sido electos en asambleas por la militancia de base, pero la realidad es que no, o sea, se ha cerrado las puertas a la militancia de base, pero se le ha abierto de par en par a la élite política, ¿no? Que pues a estos chapulines. Entonces, la situación del plan C pues en términos generales, pues es correcta, ¿no? Vota por masivo por Morena y se acabó. Pero este tipo de particularidades, lejos de ayudar a que esto sea una realidad, pues se ve que está complicando más la situación. Ahora, yo pondría por último también una parte más, ¿no? Para el análisis, supongamos que incluso, ¿no? Nos tragamos nuestro orgullo y damos este voto masivo por Morena, no importa que sea el chapulín más detestable, ¿no? De la política y se vota, ¿no? Se alcanza la mayoría y se sacan las reformas. Sin embargo, son muy pocas las reformas constitucionales como para realmente pues cambiar la situación económica del país. Y no me refiero solamente a la cuestión del gobierno, sino ya me refiero a cuestiones económicas de fondo, me refiero al sistema capitalista. O sea, porque finalmente Morena lo que plantea es hacer una serie de reformas al capitalismo, pero también hay que poner sobre la mesa si con estas reformas es suficiente como para traer el bienestar requerido. O sea, es cierto, ¿no? Con las reformas se ha avanzado y se ha dado pasos importantes, ¿no? En términos económicos, sociales. Pero digamos que ya viéndolo más a largo plazo y ya entendiéndolo en el contexto del capitalismo, pues todavía son demasiado, ¿no? Demasiado lo que se requiere. O sea, son reformas incluso más profundas que merecen otro tipo de análisis. Entonces, yo creo que por ahí va la situación, ¿no? De explicar el plan C de Andrés Manuel, explicar cómo está la situación dentro de Morena y sobre todo tratar una perspectiva, qué va a pasar con el gobierno de Claudia Sheinbaum,
porque incluso aunque se le dé la mayoría calificada y Claudia Sheinbaum tenga mayoría calificada, pues no va a ser nada fácil, ¿no? Y aunque incluso pasen alguna serie de reformas, pues aún así los problemas económicos y sociales que están ahorcando al país y que no son culpa de Andrés Manuel, que son culpa del capitalismo, pues van a seguir ahí, ¿no? Si no se hacen reformas incluso más profundas de lo que deberían ser. Entonces, pues yo mientras aquí lo dejo para el debate y pues para ir a analizar, ¿no? Toda esta situación de Morena, el Plan C y el caso de las reformas, constitucionales que necesita el país. Muchas gracias por la introducción, mi querido Edgar. Este, Justamente es el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué es este plan C? ¿Cómo se entiende el plan C? Y sobre todo, ¿cuál es la finalidad de todo esto, ¿no? Este, ¿Alguien quiere participar? Es que no veo manitas. Ah, Jonathan. Adelante, Jonathan. Es- es- Camaradas, antes que nada, pues saludarlos a todos y a todas. Eh, no voy a utilizar la de la E porque no vaya a ser, pero sí a todas y todos, saludarlos y esperando que esta pequeña charla que podamos entablar sea de beneficio para las posiciones políticas, ¿no? Yo quisiera solamente dar dos elementos, uno de cuestión práctica y otra de cuestión de perfil político. Eh, la cuestión práctica es muy simple, ¿no? Es una cuestión legal. Las reformas constitucionales necesitan de mayoría calificada. ¿Qué quiere decir? Que deben tener arriba de 334 votos. Eh, Sobre eso hay una pequeña complejidad para poder conseguir esa mayoría calificada. No se puede conseguir con un solo partido, tiene que ser una alianza. La mayoría calificada, a diferencia de la mayoría simple y de la mayoría relativa, se necesita construir por la unión de varios partidos, porque la Constitución prohíbe que un partido tenga más de 300 diputados. Si tú, por ejemplo, si Morena gana los 300 distritos, no se le dan eh, lo que se va a llamar como plurinominales, ¿no? La representación proporcional, porque nada más puede conseguir 300. Más allá de 300, no hay manera. Entonces le faltaría 34. En el caso de que pudiera conseguir 300, le faltarían 34 y los tendría que absorber de otros partidos. A eso se encuentra otro problema, doble problema, ¿no? El primero es que en la ley de los partidos políticos, en el artículo 12, menciona que no hay transferencia de votos para diputados y senadores a nivel federal. Es decir, que tú puedes ir en coalición, pero la coalición no reparte votos, no puede transferir votos. Entonces, se la juegan totalmente en candidaturas comunes y son los votos que puedan absorber. Eso te mete en otro problema, porque en el caso de la coalición, cuando se podía transferir votos, ¿no? Y que la coalición podía hacer su propia proyecto y decir, ¿saben qué? Te toca el 40, el 60, tal y tal, se reparten los votos. Eso no se puede aquí. Entonces, regularmente, si la candidatura común, aunque fueran en coalición, se le va a contar lo que le entra, los votos que entran a Morena, y no se le cuentan a sus aliados. Esos solamente quedan absorbidos por los aliados y entonces cada quien va solo. Y además, en las reformas que se le hicieron al INE, hay una cosa que se le llama sobrerepresentación. Es decir, que si el partido hegemónico alcanza un nivel, ¿no? muy alto en las elecciones, se le quitan escaños a ese partido, ¿no? Eso se le va a llamar sobrerepresentación. Es decir, en pocas palabras, la mayoría calificada no se puede conseguir bajo ningún argumento, no se puede conseguir en un solo partido. Y es muy difícil que un solo partido tenga 300 diputados por las anexiones que se le hicieron tanto a la ley
de los partidos, como, como el INE hizo ciertas modificaciones también, y el tribunal. Entonces, imagínense que Morena llega con los 300 y le quitan votos a Morena, porque hay sobrerepresentación. Entonces, ahí tienes un problema muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, la única manera de poder conseguir la mayoría calificada es mediante una agrupación de varios partidos. Y ahí, pues, va a ser el voto masivo por la coalición, dependiendo de los partidos que se están sumando. A eso se le suma otro problema, ¿no? Es cómo es que se le va a hacer en las votaciones para que los partidos pequeños, en este caso el PT y el Partido del Trabajo, puedan subir su intención de voto y puedan llegar a niveles lo suficientemente aceptables para que puedan absorber o para que puedan tener representación proporcional y entonces puedan acumular votos y se pueda llegar a los 334, a los 334 votos o 340 escaños que necesitamos para conseguir esa mayoría calificada. Para eso se requiere, según cálculos que se están haciendo por la propia Claudia Sheinbaum, se requiere que tengan que votar más de 35 millones de personas. El mínimo es que, o sea, si conseguimos 30 millones, tenemos que conseguir 35 millones de personas y de votos efectivos para que podamos al menos conseguir el margen de maniobra, para que podamos tener esa distribución y podamos obtener de alguna manera una ventaja, ¿no? O acercarnos a los otros dos partidos más fuertes, ¿no? Que es el PAN y el PRI por parte del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Te ponen en verdad en una disposición muy fuerte. O sea, Andrés Manuel consiguió 30 millones. Bueno, necesitamos 5 millones más según las proyecciones de Claudia Sheinbaum. Y en esos 35 millones se tiene que hacer una estrategia de voto. Es decir, va a haber zonas en donde se va a tener que llamar a votar por el Partido Verde y va a haber zonas donde se va a llamar a votar por el Partido del Trabajo, ¿no? De hecho, se supone que dentro de la coalición que se formó, solamente van a ir juntos en 250 distritos electorales. Los otros 50 van a ir solos, pero el convenio de la coalición es que en los lugares donde van solos, se va a mandar a votar por el partido hegemónico. Un ejemplo, no va a gustar esto, pero pues, así es la prisión, ¿no? En Chiapas, ¿quién es el partido hegemónico? El PT, el Partido Verde. En Chiapas no van en coalición y en Chiapas van a mandar a votar por el Partido Verde. Y la gente va a tener que votar por el Partido Verde si requiere lo que se va a llamar la mayoría calificada. Hay otras zonas y hay otros distritos donde el Partido del Trabajo tiene más fuerza y donde no van juntos. Ahí también el Partido del Trabajo van a llamar al voto. En la coalición, en donde van, en los otros 50 que se van en coalición, hay una figura en el reglamento que está ahí en el INE, en el acuerdo de coalición para 2024. En el acuerdo existe una cosa que se va a llamar los líderes, los partidos líderes. Si ustedes observan más o menos en los partidos líderes, no todos va a Morena. En la mayoría va a Morena, pero hay en otros donde va el Partido Verde y hay otros donde va a ir el Partido del Trabajo. Seguramente en esas entidades se va a mandar a votar o por Partido del Trabajo, por el Partido Verde, para aumentar la intención de votos y para aumentar su capacidad de absorber votos y de ahí poder incrementar el porcentaje en las elecciones federales y alcanzar una mayor cantidad de representación proporcional y poder juntar los 334 votos. ¿Qué otra cosa se me podría estar olvidando de todo esto? Bueno, eso en general, ¿no? En general es eso. Esa es la cuestión técnica. O sea, sobre esa no hay maneras. Es decir, el plan C, que ya se comentó que son reformas constitucionales y que las va a presentar este 5 de febrero Andrés Manuel López Obrador, requiere estas condiciones. Es una mayoría calificada, no se consigue de manera fácil y tiene todas esas consideraciones. Ahora, cierro con el perfil político. Si uno se da cuenta con este tema, el plan, o sea, es decir, el plan C requiere pragmatismo. No se puede ganar sin pragmatismo. Es decir, si Morena se lanza solo y se lanza únicamente con perfiles de izquierda, no lo va a poder conseguir bajo las reglas en las cuales está sometido en este momento la legalidad electoral. No hay manera. Es totalmente
dificilísimo, ¿no? No es difícil, es imposible. O sea, no hay manera de poder hacerlo con un solo partido. Y tampoco hay manera de hacerlo con dos partidos. Es imposible también hacerlo con dos partidos. Necesitas una coalición de tres o cuatro partidos. Por eso se inserta el Partido Verde y en algunos lugares se van a todavía está el Encuentro Social y otros partidos periféricos que los van a sumar para poder lograr esa mayoría calificada y tener el control del Congreso. Eh, entonces necesita pragmatismo. Y ahí está el problema, ¿no? El problema es ese, ¿no? El problema es que cuando nosotros nos enfocamos en una cuestión únicamente electoral, a eso nos lleva. Y eso lo hemos venido discutiendo en estos espacios. El partido Morena no tendría por qué solamente ser un partido electorero, porque la situación electorera en este momento y en este país no está dando los márgenes para poder actuar de manera revolucionaria. Y ahí Morena perdió muchísimo tiempo en construir de alguna manera su movimiento revolucionario. Y al no construir su movimiento revolucionario, entonces estamos en esta estrategia de que los chapulines. Y entendemos que los chapulines es la última vía que tiene Claudia Sheinbaum para conseguir el plan C. Pero lo que no estoy de acuerdo y lo que yo creo que no podemos dejar de criticar es que sigamos creyendo, ¿no? Que la cuestión electoral debe de pesar más sobre la cuestión revolucionaria. Y ahí me parece que es un elemento muy importante, porque en ese sentido los tuvimos planteé y planteé. El partido tiene que ser un movimiento y que se tiene que construir un movimiento revolucionario. Pero la actitud fue esta, ¿no? Y nos llevaron a este espacio. Por supuesto, yo entiendo que la dirigencia para allá quería ir, ¿no? Porque a la dirigencia no le interesa construir un partido revolucionario. Le gusta el partido electoral porque porque en la ley electoral se les va a permitir abrir este campo de maniobra para poder un poco entablar negociaciones con las diferentes fuerzas que existen en México. Porque es la única manera de conseguirlo, no hay otra. Entonces, eso es el primer elemento, ¿no? Y el segundo elemento que me parece también muy importante es que con eso se contagia el plan C. Porque entonces, si estamos haciendo alianzas con ciertos perfiles que no son de nuestro agrado y que no están dentro de la lógica de la izquierda, se está negociando también el perfil del plan C. Entonces, el plan C ya no va a ser un plan C que esté direccionado sobre una línea mucho más de izquierda. Es un plan C que está direccionado específicamente a una condición de pragmatismo y que la derecha va a tener que meter un poco el freno de mano. Eso también me parece muy preocupante, o sea, porque esa es la estrategia, ¿no? O sea, necesitamos 35 millones, necesitamos sumar votos para los otros partidos, pues que se venga a la derecha para que nos dé votos, ¿no? Eso es lo que pasó con Rommel Pacheco, ¿no? Rommel Pacheco, según análisis, más o menos lo estaría consiguiendo, no sé, 20,000 votos. Bueno, son muy poquitos, pero o sea, así de vago está la situación con Rommel Pacheco. En Puebla está Chedraui. Cuéntenle a los de Puebla quién es Chedraui para que un poco se den cuenta el perfil tan horrible que está. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, ¿qué es lo que yo planteo? Bueno, pues que esa es la situación, ese es el eje central en el cual estamos colocados. Yo solamente estoy esperando el 5 de febrero para ver de qué van esas reformas, cuál es su posición, cuáles son las que va a lanzar Andrés Manuel López Obrador, para ver si es factible apoyar una política como esta, ¿no? Porque si ya Andrés Manuel va a lanzar reformas likes, ¿no? Para que pueda concentrar fuerza de la derecha, pues va a haber un problema muy grande y vamos a terminar reduciendo el partido. Yo finalizaría que, pues otra vez, si ustedes me dicen, si ustedes me preguntan el resultado final en junio, no se va a conseguir la mayoría calificada y no va a haber plan C. No es una cuestión que no esté mandando a votar, ¿no? O sea, cada quien va a determinar sus posiciones, pero bajo lo que yo he contado y bajo la legislación, no hay manera de conseguir el plan C. No la hay, no la hay y no la vamos a conseguir. Y entonces se va a abrir el campo de batalla más importante, que yo creo que va a ser el Congreso Constituyente, ¿no? O sea, no hay otra manera, ¿no? O sea, para poder abrir el campo, para poder seguir profundizando la cuarta transformación, será el famoso Congreso Constituyente, y creo que esa va a ser la vía que se va a tener que construir, porque bajo este sistema es imposible el plan C desde mi muy particular punto de vista, y además, si le sumas el pragmatismo,
vas a sumar 200, vas a sumar en Mérida 20.000 votos y vas a perder 10.000. Entonces, pues no va a haber realmente ese proceso. Yo dejaría el comentario ahí y no estoy tomando en cuenta el problema de poder conseguir los congresos locales, porque para que una reforma constitucional pueda avanzar, necesitas 17 congresos, pues, necesitas el control de 17 congresos locales en los estados, lo cual también es muy complicado poderlo conseguir. Pero bueno, ahí la dejo, gracias. Muchas gracias, Jonathan. Camarada, creo que has puesto el dedo en la llaga, has puesto la principal contradicción que es en el sistema legal que tiene el Plan C y por lo cual esto de también llamar a votar todo Morena puede ser pues también algo, pues sí, contradictorio, ¿no? Eh, me aparece la manita de Gilberto. Adelante, camarada. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, es una situación paradójica, ¿no? Hasta cierto punto, porque digo, la experiencia del Congreso mexicano, pues es bastante, pues extraña y digamos, a veces conveniente, a veces inconveniente para la izquierda, ¿no? O sea, la primera vez que la oposición gana el Congreso, si mal no recuerdo, fue por el año 97. En ese momento, pues la oposición era el PRI, ¿no? Formaba parte el PAN y el PRD. Y pues se esperaba mucho, ¿no? Se esperaba mucho de ese Congreso para que pues, frenara toda la parte de las medidas de lo que ya era neoliberalismo del PRI, ¿no? Entonces, bueno, en pleno, estaban como en su apogeo bajo el PRI. Aún nos faltaban los sexenios del PAN. Y pues ya el control del PRI pues estaba resquebrajando muchos niveles, pero pues con todo pues el Estado estaba intacto, ¿no? O sea, realmente no hubo una afectación mayúscula al Estado, pese a no contar con un Congreso aparentemente afín, ¿no? Porque sabemos todos que el PAN pues jugaba para el lado del lado del PRI. Y los siguientes congresos pues digamos serían como congresos hasta cierto punto equilibrados, pero pues el Estado se movió con habilidad, ¿no? O sea, finalmente se compró al PRD, o sea, al final con las grandes reformas de Peña Nieto llegamos a esa época en que pues el PRD y como partido y sus fracciones parlamentarias pues lo que hacen es virar completamente, ¿no? Y entregar posiciones al PRI para sacar adelante las reformas constitucionales. Entonces, precisamente como ya mencionó Jonathan, y eso he estado diciendo, pues el Congreso está como configurado, ¿no? Para que, ahora sí que la derecha tenga un peso, si no, para hacer reformas constitucionales mediante la corrupción estatal de los partidos burgueses, sí por lo menos ejercer el veto, ¿no? Que es lo que está haciendo ahora, que precisamente ahora la que la izquierda tiene mayoría, claro, la izquierda parlamentaria que ya conocemos, ¿no? Y que ha presentado iniciativas constitucionales importantes, pues ahora ha resultado que la derecha tiene poder de veto, ¿no? Porque si no se puede alcanzar o no se ha alcanzado mayoría, la mayoría calificada. Entonces es una situación paradójica, ¿no? Que el gobierno de izquierda podría contar con votos, al menos teóricos, para obtener la mayoría parlamentaria, e incluso una mayoría calificada, pero pues sí, o sea, los mecanismos legales del Congreso pues lo impiden, ¿no? O sea, hay un bloqueo ahí y pues a fin de cuentas son herramientas que se da el Estado, ¿no? Para sabotear la mayoría popular, la mayoría de los votos. O sea, por ese lado nada extraño, ¿no? Y la otra, la cuestión, o lo que se desprende de esto es que también la mayoría de la izquierda parlamentaria pues, tiene debilidades internas intrínsecas, ¿no? O sea, finalmente, en las localidades, los candidatos, pues, ¿de dónde se escogen, no? Pues se escogen del fondo de los partidos. No ha habido una renovación
verdadera de los cuadros políticos a nivel local y pues los candidatos salen de ahí, ¿no? O sea, una izquierda no solo parlamentaria, sino social plenamente representada, pues, ¿qué tendría en sus filas, no? O sea, representantes sindicales, representantes populares auténticos, líderes estudiantiles, etcétera, ¿no? Militantes revolucionarios. Aunque cubrieron funciones parlamentarias, pero pues la realidad es que muchos de los cuadros y de los candidatos pues se extraen de los partidos y no solamente de los de izquierda, ¿no? Sino muchos de la derecha que pues le han volteado bandera al PRIAN y que han pasado a filas de Morena, pues como un cambio de camiseta, ¿no? Solamente de un lado para otro. La experiencia ahí pues ha sido variopinta porque pues ha significado, por ejemplo, traiciones bien sonadas, ¿no? Los hermanos Martínez, las Lili Telles y eso pues, son claros fracasos de esa política, o sea, ahí no hay que darle vueltas ni buscarle la parte estratégica, ¿no? O sea, esas defecciones, por muy esperadas que fueran, pues no dejan de significar un fracaso de la política parlamentaria entendida así, como meros acuerdos superficiales sin ninguna renovación y desgraciadamente pues el partido reincide en eso, ¿no? O sea, ya se está viendo cómo los famosos chapulines pues son otra vez, ¿no? Esta parte con la cual, pues en vez de cubrirlo las posiciones con liderazgos populares y se toman las viejas, organizaciones políticas y no necesariamente porque sean mayoritarias, sino porque están bien organizados. O sea, a lo mejor es diputados, exalcaldes de tanto del PRD como del PRI, como del PAN, puede que no sean mayoritarios en sus localidades, pero se han mantenido organizados, se han mantenido unidos y conocen, digo, porque eso es importante, ¿no? Conocen los rudimentos de la administración electoral y eso a veces les basta para poder llevar a cabo el proceso de registro, ¿no? De sus candidaturas, ingreso a posiciones, etcétera. Entonces, con eso a veces les basta para tomar esas posiciones. Y el partido pues se está limitando a sancionarlo, ¿no? Es decir, bueno, pues ellos son los que tienen la capacidad de organizar ahí, ellos ponen esa organización, nosotros como movimiento ponemos la gente, los votos y ahí hacemos un acuerdo sobre esa obra. Pero pues eso es grave, ¿no? Porque en estos años pues se ha dejado de preparar esa parte, ¿no? De que sea la masa la que proporciona la organización y no una estructura pues ya caduca, ¿no? La que siga proporcionando esa organización tan solo porque pues, es parte del Estado. Entonces, de ahí llegamos a la posición ahora sí que de la estructura, digamos, mayor de Morena, ¿no? Que es los grupos dirigentes a nivel nacional, pues, están jugando con eso. O sea, finalmente ellos les ha funcionado bien y, bueno, bien, digamos, dentro de ciertos términos y pues quieren seguir jugando esas cartas, o sea, seguir jugando las alianzas del partido con la carta fuerte del voto por López Obrador, la simpatía por López Obrador y usarla como una especie de colchón que amortigüe las pérdidas por defecciones, traiciones y, Dios, los contragolpes del Estado, ¿no? Por ejemplo, la Suprema Corte. Por eso lanzan este plan. Entonces, en principio, pues la verdad, como que en parte no tiene mucha alternativa tampoco, porque no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo de cambiar esta organización y no hay tiempo porque se desperdicia, ¿eh? No, no tampoco porque no lo hubiera. O sea, se desperdició ese tiempo de cambiarla o invertir la cuestión de la organización del partido y pues ahora hay que jugar con esas cartas pues ya más bien quemadas, ¿no? Y confiando en que la gente siga votando, o sea, por candidatos que, aunque no sean de izquierda, pues estén avalados por el partido, o sea, avalados por López Obrador y Claudia Sheinbaum, con los riesgos que eso representa, porque, pues digamos que se obtiene una votación, sí, digamos, abrumadora por el partido y que incluso se obtenga
la, este, la mayoría calificada, pues tampoco hay garantías, ¿no? De que muchos de esos candidatos les accionen. Ahora bien, también el partido quizá está apostando a otras opciones. No lo sé yo. No sé, a lo mejor es algo para investigarse. En la antepasada legislatura, muchos candidatos de Morena no participaron bajo siglas de Morena. Participaron, si mal no recuerdo, y ahí que me corrijan si tienen otra información o memoria. Participaron, por ejemplo, con las siglas del PT. Y una vez que ya juramentaron en la Cámara, cambiaron de nuevo a Morena. Entonces, digamos que retornaron, porque no eran en realidad candidatos del PT, o sea, sino eran candidatos de Morena bajo siglas del PT. Esperemos que al menos bajo siglas del Verde y siglas de PT haya candidatos de Morena y que sean candidatos de izquierda, obvio. Son priistas buscados por aquí por allá, pues da igual. Entonces, esperemos que así y que aún en esa circunstancia, pues después revierta, ¿no? Incluso manteniéndose, ¿no? Bajo siglas de Verde o de PT, pues en realidad se coordinen y se agrupen junto con los diputados de Morena y senadores. Esa es una. La otra es, las alianzas son móviles, también no hay que olvidarlo. Si mal, bueno, hoy vi en las noticias que, por ejemplo, la bancada del PRI, con todos sus discursos muy propios de ellos, dicen que, pues, por ejemplo, van a votar, ¿no? Ciertas reformas de López Obrador junto con Morena. Y dice, pero dicen, no vamos a votar aquellas que destruyen el Estado y bla, 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 pero dicen que, por ejemplo, se van a agrupar con Morena. Pues eso tampoco hay que descartarlo, ¿no? Que los priistas, pues cínicos como son, veletas, pero siempre buscando lo mismo, o sea, poder, pues acaben sumándose. O sea, a lo mejor el plan C puede no ser un congreso de Morena, sino un congreso ya con acuerdos, con un PRI ya libre o más bien digamos, con un margen de maniobra mayor y pues que se oriente con Morena selectivamente, ¿no? O sea, que unas cosas esté con el PAN y el PRD, bueno, si es que queda algo del PRD, y con Morena, ¿no? Dependiendo de las recompensas, que finalmente es su opción, ¿no? Entonces, esa es otra opción, ¿no? Que pues en este momento pues no podemos saber, o sea, va a depender de qué fuerza tenga el PRI, ¿no? O sea, finalmente el PRI y el PAN van a obtener votos, eso es innegable, o sea, hay una fracción ahí de ciudadanos que pues nunca van a aceptar ni a López Obrador ni al López Obradorismo, independientemente, curioso, de su posición de clase, ¿no? O sea, hay mucha gente desplazada que está votando por ellos. Y mucha gente no quiere decir una mayoría necesariamente, o sea, son una minoría significativa y que le va a dar algunos votos al PRI y al PAN. Pero también hay que ver que no sabemos si esa alianza el electoral pues, se va a mantener en todas las circunstancias. El PRI es el partido de la traición. Y no descartemos que algunas reformas ya estén pactadas con Morena. Entonces, digo, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero pues, no descartemos esos escenarios en que Morena logre algunas mayorías para determinados temas. Entonces, por la salud del partido, así que no nos preocupemos tanto. O sea, la verdad, su derrotero es histórico, ¿no? No es pues ahora sí que no es tan libre como se cree, ¿no? O sea, hay muchas cosas que lo determinan. Yo creo que ahora sí que en esta parte más bien debemos enfocarnos en la otra parte, ¿no? En lo que no hay, que es esa iniciativa revolucionaria. O sea, finalmente el partido se está acomodando, o sea, se está acomodando al Estado. Y no es algo nuevo, ¿no? Yo creo que lo hemos mencionado varias veces, como la ruta del partido y la ruta del Estado mexicano se ha ido reconciliando, ¿no? O sea, hubo el momento de mayor ruptura entre el movimiento y el Estado, pues fue en 2006, ¿no? O sea, la movilización de reforma. Pero a partir de ahí, pues es un proceso de reconciliación y ese proceso sigue avanzando, ¿no? Van confluyendo, o sea, han ido confluyendo cada vez más. López Obrador, en su posición personal, yo creo que lo ha contenido y lo ha administrado. O sea, yo creo que es como muy gratuito considerar que él no es de izquierda.
sea, sí es de izquierda, pero es una izquierda muy particular y muy característica de cierta época y de cierto momento, o sea, de los años 90 para acá. Y en gran medida él ha contenido esa deriva o esa confluencia entre el partido y el Estado, pero en otras partes lo ha fomentado. O sea, en unos aspectos lo ha contenido, en otros lo ha fomentado. Y sin embargo, librado a sus fuerzas, librado a las dinámicas de los Marios Delgado y Citlali Hernández, ahí hay que mencionar también a Citlali, el partido y el Estado se están acercando mucho y cada vez más, o sea, que están alcanzando un equilibrio. Entonces, desde el punto de vista marxista, pues yo creo que más bien lo que debe preocuparnos es esa parte, ese equilibrio que se está alcanzando. Y que pues no necesariamente arrojará un régimen de derecha, o sea, no otro PRI como tanto se ha dicho, sino algo diferente, o sea, finalmente un Estado reformulado, no necesariamente reformado, pero sí un estado, o sea, no el mismo estado del PRI de los años 70, como os he dicho, pero sí una nueva formación política, digamos, hasta cierto punto incluyente, hasta cierto punto democrático, pero finalmente burgués. Finalmente es un estado pues sí, afín a la explotación. Una explotación a lo mejor atenuada, disminuida, pero pues con desarrollos que ahorita no nos es posible ver, ¿no? Y bueno, pues esos son puntos que quería resaltar. Sí, por el momento, muchas gracias. Muchas gracias, camarada. Sí han tocado ambos puntos importantes, ¿no? Tanto tu postura como la de Jonathan, que pues finalmente no se contraponen, ¿no? O sea, nada más es como una reflexión, un ejercicio de reflexión necesario en estos tiempos también coyunturales, ¿no? Y que nos tocan porque, bueno, ya especulando, ¿no? Mucho del apoyo que tiene AMLO, pues ha sostenido también todas las políticas en las que el mismo pueblo lo ha acompañado y muchas otras ha faltado este apoyo, ¿no? Como las reformas estratégicas que ha detenido la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, y justamente en vistas a un gobierno de Claudia Sheinbaum, que va a requerir con todo el apoyo que se le dio a AMLO o más, este, que ya sabemos en dónde están las posibles limitantes, ¿no? O sea, en estas secretarías mismas de gobierno y que por ello va a requerir que la Cámara, pues, tenga un acceso, bueno, que ella pueda confiar en la Cámara para promover las medidas necesarias para apoyar al pueblo mexicano, ¿no? No nada más en el rublo, en el perfil económico. Y bueno, político, de bienestar social, etcétera, ¿no? Pero además, profundizar un poco más todas estas cosas que en el gobierno de AMLO ya no es posible seguir luchando, ¿no? O sea, también tiene un límite, ¿no? Y es temporal, más que nada, ¿no? Pero también hay otra cosa, ¿no? Todos los gobiernos latinoamericanos de izquierda se han visto afectados por estas intervenciones, ¿no? Estos lawfare que se han tenido a mal, ¿no? Orquestar desde las mismas filas de la política interna y que, bueno, Claudia Sheinbaum no va a estar exenta de eso, ¿no? O sea, a Andrés Manuel le han pasado Laufer o le han querido pasar Laufer desde todos los planos, desde todos los sectores, desde quienes se apoyan en los medios de comunicación,
desde las mismas instituciones, desde el INE, han querido cancelar la mañanera, han querido de todo. El problema es Claudia Sheinbaum, con qué apoyo puede también hacer frente a todo esto, ¿no? Y vemos también la necesidad de lo que también decía Edgar, ¿no? De hacer del partido también un movimiento y un movimiento revolucionario, ¿no? Un movimiento que si bien está ahorita también un poco o muy atrapado en esta política pragmática en donde está haciendo alianzas, está haciendo de todo para consolidar el poder político burgués en el que se mueve, porque pues, no estamos en un plano idílico, ¿no? En un ambiente idílico que podría ser, no sé, una dictadura del proletariado. No estamos en eso. Estamos jugando a la política burguesa y nuestro partido al que tenemos que apoyar, pues también está jugando a la política burguesa desde el inicio, ¿no? Entonces, esta política pragmática también responde a intereses y a características del mismo pueblo, o sea, de la misma población, ¿no? Y también responde a que muchas personas pues no están pensando en una revolución, una gran transformación. Para ellos todavía les cuesta trabajo salirse de esta ideología burguesa, ¿no? Y para eso también hace falta muchísimo, muchísimo trabajo, muchísima formación de cuadros y también lo tiene que hacer el partido. También tiene que prestar el partido todos esos espacios, todas esas voces y tiene que darle voces a las personas que ya lo están haciendo. Este, y bueno, todo esto, eh, incluso para incentivar la conciencia de clase y evitar echar a andar las políticas que son revolucionarias, ¿no? Ya decía Jonathan sobre la huelga de masas. Entonces, estas políticas que podrían en algún momento llegar a salvar el proyecto de la cuarta transformación, incluso profundizar el proyecto de la cuarta transformación. Entonces, sí, o sea, creo que también sí estamos preocupándonos demasiado, todavía no pasa, pero no esperemos a que pase, ¿no? Yo creo que desde nuestra trinchera, que es la trinchera socialista, de este análisis marxista, podemos llegar también y poner esto sobre la mesa para que se vayan dando las conjunciones que se tienen que dar para no ser un Perú, ¿no? No tener aquí una Dina Boluarte y una persecución masiva de los camaradas, etcétera, ¿no? Y sobre todo porque, pues, el principal perseguido, si llega a ascender la derecha, o llega a ascender un presidente títere de los Estados Unidos, el principal perseguido va a ser Andrés Manuel López Obrador, posteriormente todos los demás, y seguimos todos. Entonces, pues sí, o sea, también es importante, y no veo manitas levantadas, no sé si alguien quiera seguir. Sí, Edgar, sí, adelante. sí, este, pues yo creo que sí, retomando lo que decían ahí, que estamos, pues atrapados en la política burguesa y en el juego burgués de la política, porque si no votamos por el plan C, es apoyar, ¿no? A esta derecha conservadora, ¿no? Que ha venido siendo, pero a la vez si votamos por el plan C,
también es mantener a la misma élite de políticos, parásitos, ¿no? Que se han beneficiado de muchas situaciones. Entonces, realmente la población no tiene una alternativa real, ¿no? A dónde votar, ¿no? O sea, dicen, pues es que ya no tenemos tiempo ahorita para estar formando cuadros, pero sí hubo tiempo, sí ha habido tiempo. Yo creo que aquí lo que no ha habido ha sido voluntad política, ¿no? De los reformistas, que yo ha quedado claro que no les interesa formar cuadros, ¿no? Construir asambleas, porque finalmente lo que se plantea es que existan comités de base, que existan asambleas democráticas y que la gente pueda decidir a partir de ahí. Pero es evidente que a dirigentes como Mario Delgado, pues no les conviene, ¿no? Les aterra que la militancia de base pueda expresar su descontento y radicalice el movimiento, porque cuando entre la gente de abajo con sus verdaderas demandas, este, pues atentarán, o sea, contra todo, ¿no? Contra todo el régimen. Y eso es a lo que le tienen miedo, ¿no? Los dirigentes reformistas de que están al frente de Morena, ¿no? Tanto de derecha como Mario Delgado, como reformistas de izquierda, como Citlali Hernández, o sea, prefieren, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Más vale malo conocido por bueno que conocer, ¿no? Bajo ese lema seguían ellos, o sea, prefieren al malo priista nefasto conocido que a los nuevos militantes, ¿no? De izquierda, ¿no? O sea, dicen, bueno, es que los de izquierda nunca tienen experiencia, ¿no? Pues ¿cómo vas a tener experiencia si no te dejan llegar nunca a los cargos públicos? O sea, los cargos públicos están reservados para la élite política. Si eres hija de Berta Luján, pues entonces sí está la Secretaría de Gobernación, ¿no? Con Luis Alcalde. Pero si eres un militante desconocido, sin familiares dentro de la política, pues no, no te van a dejar llegar nunca, y menos con ideas radicales. Entonces, yo creo que aquí hay que ponerlo primero en el contexto análisis, nosotros que lo hacemos desde el análisis marxista, y esto implica el análisis del capitalismo en su conjunto y la perspectiva de la lucha de clases. Y aquí yo pondría dos puntos. El primero, que los problemas económicos, políticos, sociales y toda la problemática que hay del capitalismo no se puede resolver dentro de los márgenes del capitalismo. Y de hecho el mismo capitalismo ahorita se está ahorcando, o sea, necesitas hacer reformas incluso más que atenten, ¿no? Contra la base del capitalismo y que atenten contra la explotación del capitalismo. O sea, recordemos que la lucha de clase no es otra cosa que la lucha por la plusvalía. La sociedad se reparte en el proceso de producción capitalista, se genera determinada plusvalía, ¿no? La burguesía se queda con una parte, ¿no? Los trabajadores se quedan con otra parte va a parar al gobierno, ¿no? Para que el gobierno capitalista, pues, regule o intervenga, ¿no? La economía o regule la economía, ¿no? Pero la plusvalía se reparte de esa manera, ¿no? Y por ejemplo, muchas de las reformas que ha hecho Andrés Manuel, pues no atentan contra la plusvalía de la burguesía, ¿no? De cierta forma le ha quitado plusvalía al gobierno, ¿no? O sea, a través de la austeridad y la lucha contra la corrupción, por ejemplo, el apoyo a adultos mayores, pues proviene, ¿no? De ese dinero que se le ha quitado al gobierno, ¿no? A través de la austeridad republicana. Pero la plusvalía que sigue conservando la burguesía sigue siendo monstruosa, ¿no? Entonces, mientras no se hagan reformas constitucionales que atenten contra esa plusvalía que tiene la burguesía, pues la clase trabajadora va a tener migajas, ¿no? Migajas con los programas sociales que sí ayudan, pero hasta determinado punto. O sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, una reforma constitucional, ¿no? Que se van a hacer este, ahorita, ¿no? Al pensiones o horarios laborales, por ejemplo, una reforma constitucional como plantear la nacionalización de Pemex o la renacionalización. O sea, ahí sí atentas, ¿no? Muy fuerte contra eso, o reformas contra la cuestión de los bancos, de la industria, ¿no? O sea, ese tipo de reformas
pues no se vislumbran en el futuro, o sea, contra el campo. O sea, tú no puedes hacer una reforma constitucional para rescatar al campo mexicano porque estamos subordinados al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que beneficia al imperialismo. Entonces, por ejemplo, si no haces ese tipo de reformas, pues no vas a mejorar la economía. Pero ¿qué hacen? Los reformistas dicen, no, allá no, porque es meternos a cuestiones de revolución, capitalismo, no, vas a molestar a los Estados Unidos, nos va a invadir, ¿no? Entonces, ellos según no se meten ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo hacen ciertos programas sociales que van a tener una limitación. O sea, dentro de los márgenes del capitalismo no van a resolver los problemas económicos, ayudarán a la gente en algún momento, pero no van a resolver los problemas económicos que se avecinan, ¿no? O sea, finalmente el capitalismo también tiene sus zigzagueos, ¿no? Alzas y bajas, ¿no? Y por ejemplo, el periodo neoliberal, pues ya había llegado hasta su punto más bajo, ¿no? O sea, ya en el neoliberalismo en México ya había tocado un punto muy bajo, ¿no? Ya el propio capitalismo necesitaba como que ir, reajustándose poquito a poquito, ¿no? El salario mínimo pues venía aumentando, incluso con los sexenios de Peña Nieto tenía porcentajes del 9, 10%. Y si tú traduces la inflación ahorita, que aparentemente es del 11%, la inflación real es como del 20%. O sea, el salario mínimo sí tenía que haber subido 20, 20% mínimo. O sea, y si tú sumas, bueno, o mencionas lo que ha subido el salario, pues sí se ha aumentado, ¿no? En regímenes neoliberales a lo mejor te hubieran aumentado el 11, ¿no? Con Andrés Manuel se aumenta a lo mejor a la inflación real, pero aún así no es suficiente, ¿no? Se necesita todavía medidas más, más amplias para poder hacer frente a las crisis, podridas, ¿no? Del mismo sistema, porque el sistema se está ahogando. Entonces, ese yo creo que es el principal, problema, ¿no? O sea, que no hay tiempo, no hay tiempo como para ir por una reforma, otra reforma, porque el capitalismo no te da el tiempo, ¿no? O sea, la gente necesita ya, este, que hagan ciertas reformas más grandes, porque está el caso de América Latina, ¿no? O sea, yo creo que es lo más que se puede ejemplificar. O sea, los gobiernos de Lula, ¿no? Que de Venezuela, que durante la época de los 2000 pues tuvieron excedentes petroleros, y eso le permitió hacer programas sociales, pero incluso mayores que los que se están haciendo en México, ¿no? Ya lo expliqué por los excedentes petroleros en esa década. Pero aún así, pues ya pasó la factura, ¿no? Que con programas sociales no vives. Necesitas reactivar la economía, y no la economía capitalista, sino atentar contra la economía capitalista para realmente tener una mejora. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que en México no hay tiempo, y los reformistas tratan de contener la revolución, ¿no? Dicen, no se organicen las bases, tú vota por mí, yo te ayudo, ¿no? Y la gente va a votar por ellos, pero va a resultar que no van a poder, tampoco resolver los problemas, ¿no? Y si ocurre alguna situación de que no se alcanza la mayoría, no, pues la culpa la tuvo la gente, ¿no? Por no haber votado por nosotros. Entonces, te van a traer en esa dinámica, ¿no? Entonces, me parece que si no empezamos como a romper esta dinámica de la política burguesa, pues siempre vamos a estar atados, ¿no? O sea, siempre vamos a llegar a este punto, pues no nos queda de otra más que votar por los políticos burgueses, ¿no? Entonces, yo creo que ya en el siguiente periodo ya hay condiciones para ir construyendo una organización independiente y propia, ¿no? Con esto no quiero decir salirnos de Morena, ¿no? Que nos saquen ellos o no sé, pero sí una agenda propia, que la clase trabajadora tenga su agenda propia y que vaya marcando el paso, porque de lo contrario siempre vamos a estar atados a la política burguesa, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí lo dejo mientras. Muchas gracias, camarada. Pues nada más preguntarles a los camaradas Jonathan o Gilberto si quieren hacer otra participación importante en esto. Gilberto, adelante. Sí, gracias.
Pues sí, esa es precisamente la cuestión, o sea, digo, obviamente la izquierda en México, pues ya no hablamos de burguesía y proletariado hace mucho tiempo. O sea, estamos hablando prácticamente la mitad de los años 90, o incluso antes, habían abandonado el discurso clasista. Digo, antes tenían un discurso clasista y no necesariamente un contenido clasista, ¿no? O sea, pero históricamente, pues sí, la oposición de izquierda en México ha tenido como mucho impacto internacional. O sea, Estados Unidos siempre se ha preocupado de que en México pues no haya ofensivas contra el capital. Y pues ha incidido, ¿no? Definitivamente ha incidido para darle estabilidad a los gobiernos priistas y luego panistas. Pero digamos, a lo mejor con López Obrador tenían muchas dudas. O sea, lo consideraban impredecible y pues ahora la coalición de intereses capitalistas que opera en México, pues no le dio ni el beneficio de la duda en 2006 ni en 2012, ¿no? Menos. Entonces, pues no se llevó ese gobierno. Ahora, curiosamente, la situación parece un poco lo contrario. O sea, realmente si el capital internacional mexicano e internacional que opera en México, creo que no se ha comprometido tan a fondo en destruir al López Obradorismo como podría. Eso no quiere decir que se haya puesto de su lado. Simplemente, o sea, las ganancias en México han sido grandes y el gobierno le ha dado, digamos, estabilidad a la situación, tanto a nivel de clases como a nivel, en general político. Y eso ha hecho que incluso afluya capital al país. O sea, no es como que el capital se haya vuelto López Obradorista, ni necesariamente el López Obradorismo se ha vuelto ya un partido del gran capital tampoco, pero como que se ha logrado una especie de acuerdo, ¿no? O sea, y eso viene de que en el mundo pues hay mucha inestabilidad, ¿no? O sea, y por no ir a hablar de todo el mundo, en América Latina, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre y eso, por ejemplo, condujo al triunfo de unos Mileis, tenemos unos Bukeles, tenemos los golpistas del Perú. Pero entre toda esa descomposición, pues un gobierno como el de López Obrador, sin ser, sin ser de los amigos, por lo menos da una cierta estabilidad, ¿no? O sea, ya no lo consideran tan impredecible o tan descabellado, aunque deja, ¿no? Que sus lacayos, partidistas, mediáticos, pues, mantengan a raya, ¿no? Según ellos, mantengan a raya el López Obradorismo en términos ideológicos. Por eso también le dieron digamos, llegaron a otro acuerdo, ¿no? O digamos, no un acuerdo, sino una especie de equilibrio con Lula, ¿no? Y pues Lula pudo regresar, ¿no? El empuje, o sea, cuando el capital no puede contener el empuje popular, pues se acomoda, ¿no? O sea, llega a un estado como una especie de equilibrio en que, pues tú no afectas mis intereses fundamentales, o sea, la extracción de plusvalor, y yo pues dejo que hagas cierto tipo de reformas sin oponer toda la fuerza que podría, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, alguna manera u otra nos encontramos. Digo, y esto es casi alquimia, ¿no? O sea, el gobierno de Sheinbaum pues tiene buenas expectativas en caso de realizarse. Y bueno, es positivo por un lado es positivo que se establezca esta política de ganar el Congreso para impulsar reformas. Claro, también hay una cuestión de que se busca estabilizar un régimen duradero, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta que el plan C no solo es para hacer reformas para beneficio del pueblo, sino de alguna manera asegurar un poder de izquierda, ¿no? Por algún tiempo indefinido. O sea, que no se posibilite un retorno rápido hacia los partidos de derecha abiertos, los partidos que sí son del gran capital, ¿no? De alguna manera como que es un juego a muchas bandas. Y ese es un aspecto, por un lado, positivo del plan C. O sea,
O sea, lograr ese gobierno duradero, ¿no? O sea, que esto no se quede en un mero periodo de 6 años por 100 años de gobierno derechista, ¿no? Entonces, pero por otro lado tiene sus riesgos, ¿no? De que se logre esa confluencia entre el partido y el Estado, ¿no? No hay que olvidar que mientras el partido se ha adaptado, pues el Estado sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, hay que diferenciar bien claro entre el partido, el gobierno y el Estado. O sea, el Estado mexicano es un Estado burgués entre los estados burgueses. O sea, en el sentido de que responde a los intereses de la gran burguesía mexicana. O sea, y eso es, yo creo que ahí no estamos en desacuerdo nadie, ¿no? O sea, la legislación mexicana, su interés fundamental es el sostenimiento de la propiedad privada capitalista. El ejército y las fuerzas armadas, todo el aparato político-militar está enfocado a la defensa de la propiedad privada capitalista. Entonces, ahí creo que no hay reverso. Y ese carácter capitalista del Estado mexicano, pues está intocado, ¿no? Y no solo intocado, ¿no? Ni siquiera ha sido cuestionado. O sea, el partido y el gobierno, pues sí han cedido en ese sentido y el Estado, en cambio, no se ha movido ni un milímetro. Y no se ve una perspectiva, al corto plazo de que eso, pues vaya a cambiar, ¿no? O sea, en la perspectiva de la izquierda me refiero. La izquierda mexicana, llegó a ese equilibrio que yo creo que antes, ¿no? Que el poder del gran capital. Y pues se ha enfocado en esa ruta. Nosotros, pues obviamente vemos como positivo el giro a la izquierda que dio, pero le atribuimos claramente algo, ¿no? O sea, al impulso popular. O sea, creo que no podemos estar en desacuerdo en eso, ¿no? No es porque los políticos se hayan vuelto de izquierda porque sí, ¿no? O que hayan permitido o se hayan sumado, ¿no? A las iniciativas de la izquierda solo porque sí, ¿no? O sea, pues ha sido por el empuje popular, ¿no? O sea, incluso el López Obrador sí lo reconoce, ¿no? O sea, él reconoce que la posibilidad de su gobierno fue por el empuje de la gente, o sea, no fue por una súbita conversión, ¿no? De las clases dominantes en México. O sea, lo han tenido que tolerar porque, pues, la gente está movilizada, ¿no? El hartazgo al que se llegó con sexenio, el sexenio de Peña Nieto, pues fue capital, ¿no? O sea, era un estado en que ya no se podía tolerar un gobierno igual al de Peña Nieto o peor, ¿no? Pues era imposible. Entonces, tenemos esa peculiar situación, ¿no? Entonces, por un lado, pues, obviamente estamos de acuerdo con el plan C. Obviamente, como dice Jonathan, pues son las posibilidades, ¿no? O sea, una victoria completa, pues probablemente no sea, digamos, no va con la configuración, ¿no? Que se ha dado la legislación sobre el Congreso, pues no es compatible, ¿no? Y obviamente el partido pues va a jugar, ¿no? Va a jugar también sus cartas para que pues tiene a sus aliados, ¿no? Y ese es otro punto también que quería comentar, ¿no? O sea, qué lástima que sea el verde, ¿no? O sea, el aliado, ¿no? O sea, pues bueno, fuera que fuera un partido de izquierda, a lo mejor por lo menos un PT bis, ¿no? O sea, PT y PT bis, ya por lo menos. O sea, pero no, o sea, desde el PT que ya tiene sus muchos detallotes y encima el verde, o sea, el partido bisagra de todos, o sea, el partido que está con el que gane. Y que ni es verde, ni es ecologista, ni mexicano para acabarlo. Entonces, pues, lo ideal sería otro partido de izquierda, ¿no? Y un partido de izquierda que sí fuera de izquierda, ¿no? O sea, eso sería lo deseable, ¿no? Fueran una coalición de Morena y por lo menos dos o tres partidos de izquierda, pues de verdad, ¿no? Emergida de los grupos sindicales, democráticos, estudiantiles, colonos, campesinos, todas las fuerzas reales, ¿no? Porque esas son las fuerzas reales de la izquierda en México. Y que sin embargo, pues tienen que, pues digamos, la palabra no es muy buena, pero conformarse, ¿no? Con liderazgos, pues como los que se han ido desarrollando.
Entonces, pues sí, eso digamos, sería un poco la perspectiva, ¿no? Que, pues sí, plan C sí, el triunfo de la izquierda sí, obviamente, no vamos a estar de acuerdo, no vamos a estar trabajando contra la candidatura de Sheinbaum, de Morena incluso de sus aliados, no va en ningún sentido de eso, pero pues sí tener en cuenta todos estos puntos, ¿no? O sea, los que ya ustedes han mencionado y los que he comentado, porque pues, son importantes, ¿no? O sea, no se trata solo de una elección, ¿no? Sino, o sea, se quiere un rumbo histórico. Pero bueno, pues ahí la dejo, gracias. Muchas gracias, camarada. Sí, claro, ¿no? O sea, sí, sí se apoya, pero también no es un voto ciego, ¿no? Es un voto crítico y es un voto que también invitamos a reflexionar y también invitamos a que se haga un movimiento dentro de esto, ¿no? Para evitar precisamente que el pragmatismo gane todas estas, o le done los espacios que ha ganado la izquierda a la derecha. Entonces, creo que es lo más importante. Pero también otra cosa que les iba a decir es de que, eh, ya se me olvidó. Perdón, una disculpa. Pues sí, sí. También se tocó aquí un punto bien importante, ¿no? Es bien interesante que el plan C, aunque se dé con las condiciones que se dé, este, muy probablemente no va a lograr los objetivos previstos, ¿no? Que es echar a andar las reformas estratégicas que se requieren. Y muy probablemente, incluso, bueno, es dificilísimo que se logre, ¿no? Y bueno, porque además, o sea, depende de factores externos y que no podemos controlar y que también es bien importante este, tener en el radar estas propuestas de la constituyente, ¿no? De una nueva constituyente y sobre todo que los colectivos comunistas, los colectivos que tienen este análisis marxista, puedan acercarse y debatir también sobre estas situaciones, ¿no? No nada más es una constituyente a la ligera o no es una constituyente que se le tiene que regalar a la derecha, ¿no? Tiene que ser una constituyente que en verdad, o sea, dentro de la política burguesa pueda lograr este, un bienestar para la población en general, y si logra eh, rebasar aquellos límites, ¿no? De la Constitución del 1917 pues qué mejor, ¿no? O sea, yo también lo veo como un poco, este, lejano, lejano, pero no imposible, ¿no? Y que esta posibilidad la abre que el partido también esté inserto en el movimiento social, ¿no? Porque ahí se verían las verdaderas necesidades del pueblo mexicano y una constituyente también jalaría todas estas discusiones, ¿no? Sobre las verdaderas necesidades. Jonathan, adelante. Sí, estaba escuchando que el camarada, bueno, Anaí y un poco Edgar estaban hablando sobre que estamos atrapados, ¿no? En esta dialéctica burguesa o antidialéctica burguesa electoral y que el partido no quiere de alguna manera o le tiene miedo, ¿no? A poder abrir el camino revolucionario. Y sobre eso sí me gustaría plantear dos elementos muy importantes, ¿no? Hay que ser sinceros, ¿no? La élite, ¿no? Y ahí también sería el propio presidente. Bueno, ya me la voy a aventar, pues ya que eh, saben muy bien que si abren el campo de batalla, ¿no? Y le dan espacios al movimiento social, es decir, si ellos organizan
al proletariado o a la clase trabajadora, tendrían que asumir que tienen que derribar el sistema capitalista. Y es algo que ni el presidente, ni Claudia, ni Mario Delgado, ni los obradoristas más, más arraigados están dispuestos a hacer. O sea, el miedo tiene que ver con eso, ¿no? El miedo que le tienen al movimiento obrero es porque si tú movilizas a los trabajadores, entonces vas a abrir el campo de batalla para tú derribar el capitalismo. Y entonces ahí hay una definición política, tanto en el presidente como en Claudia y como en el partido. O sea, el partido no quiere la revolución social. Y por eso está muy cómodo en esta situación de que pues vamos por el plan C y vámonos por la mayoría calificada y el voto masivo por Morena o el voto masivo por la coalición. Y hagamos entonces una estructura de, llamemos al gran consenso, ¿no? Que también lo hizo Andrés Manuel, ¿no? Abramos el consenso a todos a todas las fuerzas sociales y hagamos un consenso, ¿no? O sea, es mucho mejor llevárnoslas por el consenso con la burguesía a que tengamos que despertar al trabajador para que luche por sus derechos, porque eso te lleva a definirte y a tener que girar hacia el socialismo, algo que ninguno de ellos quiere, efectivamente, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante. Entonces, yo creo que en ese sentido, hay una oportunidad muy relevante, ¿no? Porque al mismo tiempo, Obrador, que en este caso es el líder de todo este movimiento en precisa en esta coyuntura, aunque él no quiere dar el paso hacia el socialismo, su tragedia es que la única manera en que él pueda consolidar lo que él inició es con el socialismo, ¿no? O sea, esa es la dialéctica en la cual él se encuentra. Y el problema en el cual se encuentra, y él no quiere entender, es que en esa propia dialéctica, Claudia Sheinbaum, si no apuesta por el socialismo, la van a tumbar. ¿No? Porque las élites van a lanzar una guerra jurídica de una escalada muy, pero muy fuerte, en donde su objetivo va a ser tumbar el gobierno de Claudia Sheinbaum. De hecho, ya se observó, o sea, hay que ser bastante tímidos o bastante timoratos para no ver que lo que dijo ayer o antier, este, ¿cómo se llama? La periodista Anabel Hernández, ¿no? Sobre la DEA, ya es la preparación de lo que va a ser el lawfare dentro de las elecciones y después de las elecciones. Es decir, el golpeteo contra Claudia Sheinbaum va a ser muy, pero muy fuerte y le van a aventar absolutamente toda la carrocería porque están muy, muy seguros que no va a aguantar su perfil, no va a aguantar la violencia de la derecha. O sea, están esperando ese marco de un poco un Lenin Moreno o están esperando un marco de una Dilma Rousseff, ¿no? O sea, o negocian con ella y la absorben al movimiento de las oligarquías o la tumban. Y ahí está la tragedia, ¿no? De este comportamiento hasta un poco macbethiano, ¿no? Un poco shakespeariano, ¿no? O sea, es una tragedia de Macbeth, ¿no? O sea, o una tragedia de como tipo Hamlet, en donde el parricidio, ¿no? La política, el parricidio, se combinan de una manera, y las traiciones se combinan de una manera muy importante. Y que la única manera de que esto no sucumba es con el socialismo, ¿no? O sea, el plan C, si se quiere operar de esa manera, tendrá que ser el plan C dentro de un movimiento revolucionario. Y ahí entonces, ¿cuál es el elemento? Pues es claro para nosotros, ¿no? O sea, para nosotros debe ser muy claro. La única manera de poder darle continuidad a la cuarta transformación, de que el plan C signifique un avance hacia la estrategia de una emancipación del país y después ir más lejos, es que ese plan C se combine con una política revolucionaria. Y la política revolucionaria es el socialismo. Y la única manera de despertar el socialismo es el movimiento obrero. O sea, necesitamos empujar que el movimiento obrero se movilice a contracorriente de lo que pudieran opinar ellos. Entonces, yo creo que ahí estaría el eje central, ¿no? O sea, si ellos no quieren, bueno, pues no querrán. Pero nosotros tenemos que fijar la posición que en todo caso no quieren porque no quieren dar ese salto fuerte. Y segundo, nosotros sí queremos porque creemos que el socialismo
Es la única manera en que la cuarta transformación no devenga en algo, o que no se traicionen los fundamentos en los cuales se inspiró esta cuarta transformación. Entonces, la moneda está echada, ¿no? O sea, la moneda está totalmente echada y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir empujando, ¿no? Al movimiento social y poder ver las estrategias para poder despertar, ¿no? Ese movimiento y para que la gente se entienda que son ellos los que están destinados a darle la continuidad y que va a ser en ellos, ¿no? En donde se pueda generar un plan C, en donde sí ya empiece a fracturar todo este componente neoliberal que conocemos. Entonces, el llamamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Como comunistas, sabemos que estamos en una estrategia electorera, ¿no? Que la estrategia electorera es totalmente burguesa, pero también sabemos que el plan C puede obtener un carácter revolucionario, ¿no? Y hay que apostar por ese carácter revolucionario que solamente va a emanar de que se estén organizando los trabajadores, ¿no? Y que los trabajadores tengan una versión política, viable y factible. Que no es nada fácil, por supuesto, pero creo que es necesario plantearlo en estos programas. Gracias. Muchas gracias, camarada Jonathan. Este, creo que nunca mejor dicho. No sé si alguien quiere participar otra vez o dejamos que nuestro camarada Edgar nos dé algunas conclusiones. ¿Quieres dar las conclusiones, Edgar? Sí, yo creo que sí, ya cerramos, porque ya estamos alargando mucho. Pues sí, ¿no? Yo creo que ya explicaron muy bien los compañeros la dinámica, ¿no? Del capitalismo y este tipo de política burguesa que a mí se me figura mucho a lo que pasa en las luchas, ¿no? Donde pues están los rudos, los técnicos, y el rudo le grita al técnico y toda la gente, y luego el técnico le contesta al rudo y todo, un poquito es la misma historia, ¿no? O sea, Xochitl le grita a Sheinbaum y luego los otros le responden y nos meten en esa dinámica, ¿no? Pero mientras al capitalismo pues ni se toca ni nada, ¿no? Pero yo creo que quizá la única manera pues de salir de esta dinámica burguesa pues no queda con la organización del movimiento y de las bases. O sea, yo creo que ha quedado claro que a los dirigentes reformistas no les interesa, ¿no? Organizar a las bases ni meterse por ahí, ¿no? Ellos siguen en acuerdos populares, en acuerdos políticos burgueses, no les interesa nada más, ¿no? Pero yo creo que a nosotros sí nos va a interesar organizar a las bases. Finalmente, yo creo que ni siquiera le estamos pidiendo un proyecto revolucionario, ¿no? A los reformistas. Quizá a lo mejor lo único que le estamos pidiendo es que haya comités de base, ¿no? Dentro del partido, del movimiento, ¿no? Si quieren llamarlo partido o movimiento, pues que sean comités de base del movimiento y las decisiones sean en asambleas democráticas, porque los comités de base de Morena no existen, no les interesa formarlos. Tú formabas un comité de base, pero no servía para nada, ¿no? O sea, la gente no puede debatir ni decidir nada en un comité de base de Morena ni del movimiento. Esa es la realidad. Y nosotros lo que queremos es que la gente pueda debatir y decidir en esos comités. Con eso es suficiente para que la gente plantee sus intereses reales de la base. Y eso lo llevas a una asamblea democrática. Con eso, cualquier infiltrado oportunista no entra en las asambleas democráticas. Por eso le tienen tanto terror, ¿no? A organizar a los comités de base y las asambleas democráticas. Entonces, si a ellos no les interesa, pues yo creo que en el siguiente periodo va a ser tarea nuestra empezar a organizar esos comités reales, ¿no? Y bajo asambleas democráticas y empezar a enarbolar demandas, propias del movimiento de los trabajadores que son muy, necesarias para ir rompiendo un poquito la dinámica. O sea, dentro de la política burguesa, para ellos estarían muy felices, ¿no? Que nada se moviera, ¿no? Se están gritoneando unos a otros y ahorita gobierna la derecha, después gobierna la izquierda y ahí se llevan la pelotita. Pero la cuestión es que los problemas que está causando el capitalismo pues, están ahorcando al propio capitalismo, ¿no?
O sea, la gente no te dice, no te va a decir, bueno, sí, yo te doy mi voto, pero pues yo también quiero soluciones ya, ¿no? O sea, no me puedo esperar 3, 5 años por otro periodo electoral o la siguiente presidencia para que me resuelvas el problema, ¿no? Por ejemplo, el caso del narcotráfico que está ahorcando, ¿no? Al propio sistema, capitalista, ¿no? Con esto de extorsiones, muertes y un montón de situaciones, la cuestión de la pobreza, ¿no? Que no se ha salido dentro de los parámetros, capitalistas, ¿no? El capitalismo requiere que haya ciertos niveles de pobres, o sea, esa es una realidad y no se ha avanzado mucho. Entonces, yo lo mencioné, ¿no? O sea, para eliminar este tipo o combatir los problemas que causa el capitalismo, pues no puedes hacerlo dentro de los márgenes del capitalismo. Entonces, yo creo que se viene un periodo bastante turbulento, ¿no? Como ya se comentó, se va a seguir golpeando a la izquierda, pero pues de cierta forma es un golpeteo, normal, ¿no? Dentro de la política burguesa, ¿no? O sea, ahí tienes Estados Unidos, ¿no? Esa es la democracia perfecta que buscan, ¿no? Ahí tienen al Trump que ya lo van a, enjuiciar y paga deudas y ahí están su show mediático, ¿no? Para que al final gobiernen las mismas élites políticas, ¿no? Una y otra vez nada más se rolan la silla, ¿no? Entonces, yo creo que se vienen periodos turbulentos, ¿no? Y donde pues no va a haber estabilidad ni para estos políticos, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha no va a haber estabilidad, pero sobre todo para la población, o más bien lamentablemente para la población, pues no va a haber ningún tipo de estabilidad. Y pues yo creo que aquí es donde se abren posiciones, ¿no? La gente va a buscar otro tipo de alternativas de organización, ¿no? Y pues aquí hacerle la invitación para que pues, se sigan informando, ¿no? No le tengan miedo a hablar de capitalismo, o sea, el capitalismo es el que está, gobernando el sistema económico, o sea, no tengan miedo a hablar de lucha de clases, de términos de burguesía, proletariado, no tengan miedo, finalmente eso es lo que es, así se llama, ¿no? Capitalismo, ¿no? Así se llama el sistema económico. Entonces, pues yo ya la dejo ahí, ¿no? Ya para cerrar. Muchas gracias, camaradas. Pues con esto nos despedimos. O sea, todavía no se cierra la discusión, ¿no? Porque todavía falta que ocurran los hechos. Pues vamos a esperar y pues también vamos a poner nuestro granito de arena desde nuestras trincheras, para tratar de incidir un poco en esta política que se está dando. Y bueno, pues les mandamos saludos, a los círculos de estudio que luego nos acompañan, a Rosy del Círculo de Estudios Ayotzinapa, 43 hermanos, al capitán que luego nos visita también, ¿cómo se llama? Radio Morena, este, a los círculos de la Legión 4T, a los Space en Twitter, al Círculo de Estudios Marxistas de la Ciudad de México y todos los que nos siguen también en el grupo de WhatsApp de Morena Socialista. Un gran abrazo, feliz año, aunque un poco tarde, nosotros apenas vamos retomando las actividades, pero los estamos invitando a las próximas charlas y a los próximos eventos. Tenemos también nuestra página de Morena Socialista, vigente ya con nuevos artículos y venimos con todo, escribiendo sobre Lenin. Y esperemos también la siguiente semana vamos a tener más temas del mundo de la historia socialista también y de coyunturas en nuestra página web. Así que, pues síganos, léanos y difúndanos, por favor, que nos hacen mucho, un enorme, pues sí, favor, pero también, contribuimos a darle voz a estas voces que nunca se escuchan, a estas voces alternativas que siempre andan perseguidas. Muchas gracias y nos vemos para el próximo miércoles. Hasta luego. Bye. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.